podcast que se llama Se Regalan Dudas. Estoy con mi compañera Jenny y ahora vamos a hablar sobre el tema, un poquito sobre el tema de la ira. Ok. Tenemos una invitada muy especial, su nombre es Lady García. Okay. Nos va a hablar sobre la ira más a fondo para que conozcamos más, porque es un tema que casi no se suele hablar. Y se especializa en... Bueno, yo soy licenciada en psicología y actualmente estoy estudiando una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Ok, ahora si nos gustas comentar algo sobre este tema. Ok, bueno, la ira básicamente es una emoción que está catalogada dentro de las emociones desagradables, bueno, más bien negativas, ¿no? Muchas veces se nos dice que la ira o el enojo, todo esto son feas, son desagradables, o incluso que la persona que lo presenta es como una mala persona. Aquí hay que recalcar que las emociones no son ni buenas ni malas, solamente son agradables y desagradables. Entonces, uno de los principios para comenzar como que a aceptar estas emociones son primeramente detectarlas en nuestro cuerpo, en donde sientes la ira. Por ejemplo, muchas personas lo sienten en sus manos, o a lo mejor lo somatizan en su cabeza, en dolores de cabeza, en su estómago, etc. También, ¿qué se siente? A nivel fisiológico, a nivel emocional, cómo la sientes, con qué intensidad. Y pues básicamente es eso, o sea, comprender que la ira es una emoción que puede ser funcional si la sabemos expresar de una forma saludable. ¿Y cuándo puede ser dañina o puede ser buena en algún momento? Ok, sí, en la emoción, todas las emociones nunca van a ser malas. Lo que no es tan funcional es la forma en la que la expresamos o la forma en la que pensamos. Por ejemplo, hay algo que se llama modelo cognitivo. En este modelo cognitivo nos explica que la situación no es la que nos genera el malestar en sí. Y la emoción pues va a ser súper normal, ¿no? El problema es lo que interpretamos de esa situación. Por ejemplo, no sé, Dafne, ¿tienes novio? No. Bueno, vamos a suponer que tienes novio. Sí, ok. Vamos a suponer que Dafne se queda de ver en el cine con su pareja, ¿no? Y que van a ver una película y ya está súper emocionada. Pero entonces pasa que su pareja no llega y es súper puntual, pero no llega y entonces ella comienza a pensar, seguramente está con otra persona, seguramente me está haciendo infiel y híjole, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? De ese pensamiento surge una emoción, que es el enojo. Después ella comienza como que a sentir fisiológicamente en su cuerpo ciertos cambios, como que le sudan las manos, como que siente toda esa ira contenida. Y entonces surge otra conducta, que es a lo mejor lo bloquea, ¿no? ¿Cómo es posible que fulanito me esté haciendo eso? O a lo mejor se va. Entonces, el problema es sí, lo que quiero rescatar es que la emoción nunca va a ser el problema. O sea, es totalmente normal y natural que si ya está pensando que la están engañando, pues va a surgir una emoción. Es totalmente normal. Lo que ya no es funcional es lo que interpretamos, porque a veces tenemos muchos pensamientos automáticos que nos generan malestar, que no nos cuestionamos, y también las conductas. Es decir, ya no es funcional cuando gritamos a otras personas, cuando agredimos, cuando lastimamos a otras personas o incluso a nosotras mismas. Hay algo que se llama retroflexión. La retroflexión, no sé si la han escuchado anteriormente, pero básicamente sale cuando nos enojamos. Pero esa ira no sale hacia otras personas, sino como que nos las comemos, como que nos lastimamos, como que nos decimos, ay, sí, soy una tonta, ¿por qué no hice esto? Entonces, toda esa ira viene hacia... Exactamente. Y tú como psicoterapeuta, ¿cómo le puedes decir a las personas que pueden llegar a controlar esos problemas de ira? Ok, cuando hablamos de controlar, la palabra control suena un poco como rígido, como tienes que controlar. Entonces, más bien yo te lo cambiaría por gestionar. Gestionar, principalmente tienes que conocer tus emociones, tienes que conocer en qué parte de tu cuerpo las localizas, para qué te sirve cada una de tus emociones y ahora se puede gestionarlas. Por gestionarlas me refiero a expresarlas sanamente. Hay algo que se llama el semáforo de las emociones. Básicamente nos dice, por ejemplo, el color rojo nos dice así como los semáforos de la calle nos dice detente, espérate, porque cuando han leído a Daniel Goleman,
No, todavía no. Ok, bueno, Daniel Goleman es un autor de la inteligencia emocional y él nos describe que el enojo es como un secuestro emocional, porque cuando estamos enojadas o enojados, como que no pensamos, como que esta parte racional se apaga. Entonces surgen muchas distorsiones cognitivas, surgen muchas conductas agresivas y entonces una vez que la persona ha identificado esto, que ya sabe, entonces el semáforo de las emociones precisamente para eso nos va a servir. El color rojo es para detente, espérate, ahorita estás muy enojada, muy enojado, no hables a lo mejor porque no va a ser saludable. Si tú hablas, como que vas a tomar decisiones muy impulsivas, vas a comenzar a agredir, entonces detente. Cuando ya estás como más calmado, pasas al amarillo. El amarillo es como, a ver, vamos a reflexionar, ¿qué puedes hacer? Vamos a pensar un poquito más calmado. Y el verde es actúa. Es decir, vamos a hablar, vamos a dialogar, pero ya que estés como un poquito más calmado. Bueno, también hay otras técnicas. El humanista habla mucho sobre comenzar como que a descargar esa emoción. Por ejemplo, la descarga en objetos neutros. Se utiliza mucho como por ejemplo almohadas, donde tú puedes como comenzar a golpear libremente. Y entonces ahí es cuando puedes evitar las autolesiones, ¿no? Cuando estás muy enojado. Ajá. Por ejemplo, hay personas que cuando están muy enojadas, como que sí tienen este deseo de comenzar como a golpear. Cuando no tienen como un objeto, pues comienzan como a rasguñarse, a arrancarse el cabello, etcétera, etcétera. Lo recomendable, pues es como que esa ira contenida que va hacia uno mismo o que puede ir hacia otra persona, pueda ir como que un objeto pues al que no le va a doler, un peluche, a lo mejor una almohada. Obviamente no vamos a utilizar como una mesa como esta, porque si la golpea pues se va a cortar. Exactamente, entonces que sean como objetos que sean blandos, que sean seguros para la persona. También, por ejemplo, está el escribir. Hay personas que les funciona mucho escribir si es que están enojadas. Hay personas que dicen, no, qué flojera, o sea, estoy muy tan enojada que no quiero escribir, solamente rayar. O a lo mejor si quieres dibujar. Se utiliza mucho, por ejemplo, ya que has identificado tu emoción, darle un color. ¿Qué color tendría tu enojo? Se relaciona mucho con el rojo, por ejemplo, con el naranja. Bueno, ahora que ya viste un color, dale una figura, a lo mejor tiene una forma así como un monstruo, ¿no? Por ejemplo, o algo súper feo. Ahora dibújalo, por ejemplo. Entonces hay como que muchas formas. Está también el grito sofocado. El grito sofocado es si tienes tantas ganas de gritar, te pones una almohada en tu boca y comienzas a gritar, pero sin que salga el sonido. Entonces, pues estás gritando, pero también sin que estés como que agrediendo a alguien más y simplemente diciendo, son algunas formas. ¿Cómo se puede controlar o sin que nos hagamos daño a nosotros? Porque hay personas que, o bueno, no sé, es que se puede autolesionar, pero después viene el arrepentimiento y bueno, que yo lo hacía. Y no pensamos las cosas en ese momento, pero después decimos por qué lo hice o esto. Ok, bueno, es hasta cierto punto natural que cuando estamos enojadas como que vienen muchísimos pensamientos, que a lo mejor tengamos muchos impulsos, pero por eso es muy importante la autorregulación, es decir, comenzar a ser conscientes de que a lo mejor van a venir pensamientos que van a ser mentirosos. Cuando somos conscientes de que no todo lo que pensamos es cierto, que muchas veces pensamientos tienen que ver incluso con los estilos de aprendizaje, de cómo nos educaron desde pequeñas o desde pequeños, de cómo veíamos a lo mejor a papá y a mamá discutir, o cómo es que hemos aprendido a solucionar, entre comillas, nuestros problemas. Es que por eso es tan importante acudir con un profesional, ¿sabes? Como que si sabemos que no, como que nos cuesta un poquito gestionar nuestras emociones, a ver de dónde viene eso. ¿Por qué me estoy autolesionando? ¿Por qué es que después a lo mejor de que yo grité o de que yo hice tal cosa, porque ahora viene la culpa? Porque la culpa en cierta forma no es mala, porque la culpa puede ser funcional en estos casos, es decir, la culpa te puede decir, hey, te equivocaste, o sea, le hiciste daño a una persona, no debiste, entonces la culpa te incentiva a pedir disculpas. En sí la culpa no es mala, sino el cómo gestionamos todo esto.
Por eso es que podemos acudir a técnicas de respiración, de relajación, a detenernos un poquito, a no hablar en ese momento, porque imagínate, si alguien te está agrediendo, te está gritando, te está haciendo mil cosas y tú reaccionas, hay algo que a nivel fisiológico pues tenemos, a nivel cerebral es la amígdala. Cuando alguien, digamos, que nos confronta, nuestro cerebro lo detecta como una amenaza. La amígdala es como una forma de nuececita y comienza como que una alarma, ¿no? Y dice, hey, hey, hay amenaza, te están haciendo daño. Entonces tu cuerpo, por supervivencia, se quiere defender. Entonces, ¿qué haces? Gritas, te vas a defender porque eres un ser humano, al final de cuentas. Tenemos historias evolutivas en donde, pues, al final es la supervivencia. Cuando aprendemos que no es saludable, como que reaccionar de manera impulsiva, responder, porque a lo mejor vamos a decir cosas que no queremos decir, es cuando tenemos como que detenernos. Y bueno, creo que dentro de este tema igual entra lo de los papás, que a veces no saben cómo ayudar a sus hijos cuando tienen un arranque de ira.